¿Qué tal? ¿Cómo les va? En esta oportunidad lo que voy a estar exponiendo son las propuestas del partido Avanza Libertad, liderado por José Luis Espert y Javier Milei. Siempre dije que lo más importante de un partido político son sus propuestas, por sobre todo lo demás. Las mismas no suelen verse, y cuando las hay, rara vez tienen sentido. O sencillamente son inviables. Nos malacostumbramos a que esto sea normal, cuando en realidad debería ser ilegal que un partido no tenga propuestas claras y bien definidas. Afortunadamente no es el caso de Avanza Libertad, que tiene un PDF con 52 páginas explicando qué es lo que ellos pretenden hacer. El asunto es que muy pocos conocen estas propuestas. Inclusive entre sus simpatizantes y seguidores no está del todo claro cuáles son sus planes. Así que imagínense para los demás. El formato va a ser sencillo. Primero, voy a resumir las medidas que proponen tomar en cada área, respetando el mismo orden que usan en el PDF de la plataforma electoral. Vale aclarar que figura como Despertar, porque era el nombre que tenía el partido cuando solo era Espert. Este archivo lo pueden encontrar en la descripción del video si es que lo están viendo en YouTube o en Facebook. Si lo están viendo en Instagram, les recomiendo ir a YouTube. Es más práctico y más cómodo. Además, pueden aprovechar para suscribirse. Una vez finalizado esto, voy a hacer una muy breve reseña de lo expuesto y eso sería todo, así que empecemos. Apertura al comercio exterior. Eliminación o reducción al máximo de impuestos al comercio exterior. Eliminación del atraso cambiario y lograr superávit fiscal. Tratados de libre comercio con las principales áreas comerciales del mundo. Renegociación con el Mercosur, manteniendo libre comercio en la zona pero eliminando el arancel externo común. Derogación de las barreras pararancelarias a la importación y agilización y reducción de trámites burocráticos y aduaneros para importar. Eliminación de derechos de exportación como instrumento permanente para todos los productos primarios y elaborados. Eliminación de las prohibiciones de exportación y de los límites a la producción o comercialización de bienes, así como el cierre de registros de exportación. También habla de lograr confianza para inversores, realizar el proceso lo más rápido posible y da algunas especificaciones sobre posibles contingencias mayormente cambiarias. Reforma laboral. Limitación del derecho a huelga previendo etapas previas de conciliación con inhabilitación y multa para dirigentes sindicales que violen las instancias legales. Limitación a un máximo excepcional de la legalidad de las huelgas generales. Castigos penales para dirigentes sindicales que tomen medidas de fuerza o violentas. Los empleados estatales y servicios esenciales privatizados no tendrán derecho a huelga fuera de las instancias legales. Eliminación del régimen de indemnizaciones sin justa causa y reemplazo por seguro de desempleo. Dicho seguro mantendría una remuneración automática al desocupado independientemente de la razón del despido hasta que el desempleado encuentre nuevo trabajo por un periodo máximo de 2 años. Estandarización de contratos laborales y flexibilización de los mismos en vista de reducir y simplificar los plazos y modos de contratación, reconociendo y permitiendo los caracteres multifuncionales, multiprofesionales y polivalentes de las tareas, así como la movilidad funcional y de localización y remuneraciones flexibles basadas en productividad y beneficios. Se incorporaría también en el trabajo a distancia y desde el hogar. Reemplazo de las contribuciones patronales por un aumento de igual recaudación de las contribuciones personales, compensadas por aumentos simultáneos en el salario bruto. Los aportes jubilatorios irían a cuentas individuales, sistema de capitalización privado. Los mismos podrían ir reduciéndose en el mediano plazo en la medida que la solvencia del nuevo sistema previsional lo permita. Los aportes al sindicato serían opcionales solo si el trabajador quiere aportar. Nueva ley de democratización sindical, eliminando el unicato, es decir, prohibiendo las reelecciones indefinidas y limitando las mismas a un máximo de 2 mandatos consecutivos. Fin de la figura del sindicato único con poder de centralizar todas las negociaciones de una determinada rama de actividad. Cada trabajador podría afiliarse al sindicato que mejor lo represente. Las negociaciones salariales y de condiciones laborales se harían a nivel empresa. Los convenios colectivos de nivel inferior prevalecerán por sobre los de otro nivel superior sin necesidad de homologación previa. Los delegados sindicales en la empresa tendrán todos los poderes para la realización de negociaciones autónomas sin injerencias ni directivas del sindicato. En pocas palabras, quitarle poder a los sindicatos para dárselo a los empleados y a los empleadores. Reforma de la administración del Estado. Transición de empleados públicos redundantes, es decir, que no hacen falta, hacia el sector privado. Dicha transición sería acompañada de medidas que incentiven la absorción de estos empleados por el sector privado. Rechazo a la jubilación temprana de empleados públicos bajo la premisa de que de esta manera el costo se mantiene y el ahora jubilado no se reinsertaría en una actividad productiva. Al momento que se dé por finalizado el régimen de coparticipación federal, el Estado Nacional se hará cargo, a través de una agencia especial para la reinserción laboral del empleado público, de la nómina salarial o del subsidio a la reinserción en el sector privado del empleado público redundante. El resto habla de detalles del proceso, como opciones para los empleados públicos redundantes, remuneración estatal temporal para las empresas que adhieran a este programa, etc. Y mientras grabo esto me doy cuenta que a lo mejor el texto no quedó tan didáctico y entendible como yo pensaba. Reforma previsional. Creación del Instituto de Ahorro Previsional, el cual administraría jubilaciones, dejándole hacia al ANSES la administración de únicamente los programas asistencialistas y graciables.
Jubilación a los 65 años para hombres y mujeres, con opción de postergar dicha jubilación en caso de que el aportante desee seguir acrecentando su jubilación. Los derechos jubilatorios a ser reconocidos serán aquellos cuyos aportes hayan sido efectivamente realizados. Para todos los demás casos habrá procesos judiciales acordes y simples para tratarlos. Si el aportante falleciera antes de jubilarse, los aportes realizados servirían para una pensión de su cónyuge, y en ausencia de este, los fondos acumulados serán parte del acervo hereditario de su familia. El aportante, o cónyuge fallecido, podría optar por cobrar en efectivo hasta el X% de los fondos acumulados al momento de su retiro, en la medida que los fondos remanentes sean suficientes para cubrir una pensión considerada como adecuada por la futura legislación. El objetivo a largo plazo sería pasar básicamente a un sistema de jubilaciones privado. En el apartado explica los detalles del proceso de la transición, así como las tasas de interés a aplicar, la finalización del sistema actual, etc. Política asistencialista. El desempleo será atendido como un subsidio temporario, fondo de desempleo, reemplazando así a la indemnización por despido. Este funcionaría por un máximo de 2 años con retribución declinante. Eliminación de todo subsidio que fomente la permanencia crónica en situaciones de desempleo encubierto, tales como puestos en empresas quebradas o planes de trabajo de organizaciones sociales que no responden a ninguna demanda genuina del mercado. Se mantendrá solo el asistencialismo mínimo necesario para la supervivencia, como comedores y residencias comunitarias para personas absolutamente desvalidas que no puedan contar con ningún otro tipo de asistencia. Programas de entrenamiento laboral gratuito para la reinserción laboral gestionados por el Estado o por organizaciones empresarias subsidiadas. Reducción del apoyo a través de la AUH, priorizando el apoyo a través de la escolaridad gratuita y el auxilio alimentario en comedores. Se fomentará la inserción laboral de las madres jóvenes a través del subsidio a jardines de infantes, preferentemente gestionadas por ONG, para madres carenciadas que trabajan. Nueva ley con redefiniciones de invalidez y condiciones de necesidad, así como castigos severos y multas para cobros de beneficios fraudulentos o condiciones inexistentes, es decir, inválidos que no son inválidos. En la implementación de la nueva ley se tendrían que revalidar todos los beneficios ya existentes. Respecto a la asignación universal por hijo, dejará de ser una acreditación monetaria a ser crédito en una tarjeta exclusiva para compras de la canasta básica alimentaria. Para madres primerizas quedará limitada en función de hijos de hasta 12 años. Se limitará a un máximo de 2 hijos para madres que no hubieran superado ese límite. Las que lo hubieran superado seguirán cobrando lo mismo que hasta ahora, pero sin ningún ingreso adicional por cualquier nacimiento posterior. Este beneficio aumentará en la medida que se postergue y se limite la maternidad, es decir, a mayor edad tiene el hijo, más se le paga. Se limitará a sectores sociales con mayores urgencias. Da opciones para la transición, como mantener el beneficio declinante por un máximo de 3 años, o seguir cobrando el beneficio, pero a través de una empresa u organización que acepte su postulación. Beneficios impositivos y regulatorios para las empresas que participen de este programa de reinserción laboral, así como detalles respecto de las nuevas condiciones y características de la asignación universal por hijo. Política educativa. Declarar la educación pública y privada como servicio esencial, limitando el derecho de huelga. Modificar el estatuto docente, eliminando cláusulas como la imposibilidad de despido, la determinación del salario en base a criterios de antigüedad u otros parámetros que no responden a criterios de eficiencia en la gestión individual de los docentes, concesiones en materia de enfermedad, ausentismo, etc. Y el requisito formal de formación específica como docente para su contratación, es decir, no haría falta título de docente para poder serlo. Un ingeniero podría ser docente, por ejemplo. Creación del Instituto de Financiamiento Educativo en reemplazo de la coparticipación. Régimen para la formación de escuelas privadas con subsidio estatal por alumno matriculado. Definición del currículum básico aplicable por medio de la representación provincial. Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa para diseñar y administrar exámenes estandarizados uniformes. Creación del Instituto Nacional de Becas. Restauración de la enseñanza técnica. Impulsar la aprobación de los exámenes nacionales estandarizados como condición necesaria para la promoción escolar. Subsidios igualitarios por alumno. Pase gradual de las universidades públicas a sistemas arancelarios y becarios. Requisitos más exigentes para el otorgamiento de becas. Mayor presupuesto para becar carreras de educación y medicina. Presupuesto intermedio para carreras de ciencias duras. Y presupuesto mínimo para ciencias sociales. Propone también la mayor libertad posible para las instituciones educativas. Inversión eficiente en cuanto al destino de las becas. Seguimiento y control de calidad de las entidades educativas. A raíz de esto admite, por ejemplo, la quiebra educativa. Es decir, si un colegio funciona mal, deja de existir. Reforma tributaria. Pocos impuestos generales con una base amplia, sin excepciones y con la menor tasa posible. Los impuestos al patrimonio, sobre activos financieros y a la herencia serían como un pago anticipado a cuenta del impuesto a las ganancias y facultad tributaria exclusiva del gobierno nacional. El impuesto inmobiliario y el impuesto a patentes de vehículos será facultad exclusiva de provincias y municipios. Se eliminarían todos los impuestos nacionales de asignación específica sobre las nóminas salariales, dejando estos conceptos a cargo de los gobiernos provinciales. Las
contribuciones para la salud las harían directamente los individuos a su prepaga, mientras que el Estado Nacional financiaría la salud estatal con sus recursos generales. Se eliminaría el régimen de coparticipación federal, se eliminarían o reducirían al máximo posible todos los impuestos al comercio exterior, se restablecería el ajuste por inflación automático para el cálculo impositivo del impuesto a las ganancias y se automatizaría por ley a la movilidad de los mínimos y las escalas, tomando como referencia el índice de precios al consumidor, integración de bases imponibles para evitar la doble imposición de dividendos en el impuesto a las ganancias, eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta y de múltiples impuestos de baja recaudación, se reduciría gradualmente, hasta su eliminación, los impuestos sobre los créditos y débitos bancarios y ciertas exenciones y subsidios a industrias. Especifica también detalles del proceso y condiciones tributarias, así como también enumera distintas reducciones impositivas. El régimen fiscal federal. A ver, este punto desarrolla a detalle temas que ya fueron expuestos en otras áreas, profundizando el tema de la eliminación de la coparticipación y haciendo énfasis en los cambios administrativos de los recursos, donde las provincias tendrían mucha más autonomía, es decir, sin depender de nación. Solo quiero resaltar textual un punto que me llamó especialmente la atención. En el caso de que después de agotar el potencial equilibrante de todas las medidas mencionadas existan provincias o municipios que no logren equilibrar sus finanzas, deberán declararse jurisdicciones financieramente inviables, solicitar su quiebra y recurrir a la integración regional con otras provincias o zonal con otros municipios. La reforma de la salud. Las obras sociales ya no serían manejadas por los sindicatos. Se fomentaría la competencia, permitiendo a hospitales públicos prestar servicios privados. Se estandarizarían los contratos de salud. Los empleados públicos y privados tendrían la obligación de contratar una póliza mínima de seguro de salud catastrófico, pudiendo ampliar su cobertura de forma voluntaria. Los hospitales públicos cubrirían total o parcialmente al paciente, en cuanto a gastos, según su ingreso. Agrega además algunos detalles del funcionamiento del Instituto de Financiamiento de la Salud. La política de seguridad. Se mejoraría el sistema de control de portación de armas y se penalizarían gravemente los delitos con amenaza de arma. Se reduciría la edad de imputabilidad a 14 años. Para delitos cometidos por menores de 14 años, los responsables serán los padres. Esta responsabilidad sería menor si los padres advierten previamente a las autoridades de potenciales actividades delictivas de sus hijos. Se mejoraría el lenguaje de las leyes penales para eliminar su ambigüedad, reduciendo así el margen de garantismo para los jueces. La excarcelación anticipada quedaría limitada única y exclusivamente para casos de delitos menores, de no reincidentes y probando buena conducta. Los presos ya no podrían votar y no recibirían ningún tipo de beneficio social ni sueldo. Solo se le pagaría a los presos por labores remuneradas dentro de prisión. Habla también del énfasis en la lucha contra el narcotráfico. La política inmigratoria. Básicamente plantea rechazar criminales extranjeros o con antecedentes, terminar con la inmigración que viene en busca de planes sociales y asistencia estatal y favorecer a quienes vengan a aportar trabajo y capacidad profesional. Bueno, más allá de que esté o no 100% de acuerdo con todo lo expuesto o que esperar a ver alguna cuestión adicional, el hecho es que lo que se propone no solo que tiene sentido, es lógico y racional, sino que además es necesario. Apertura al mundo, reducción del Estado, quitarle poder a las mafias sindicales, establecer reglas claras y viables que favorezcan la iniciativa privada y la generación de riquezas y empleo formal, reivindicación de valores como la competencia y el mérito, el endurecimiento del castigo para delincuentes y demás, son medidas que necesitamos hace décadas, medidas que se sabe son el camino correcto hacia una mejor calidad de vida. Hasta ahora jamás se ejecutó este conjunto de medidas, nunca se puso en marcha este modelo. Lógicamente que hablo de esto como proyecto, como plan, como propuesta, conceptualmente. Está claro que entre la teoría, la ejecución y los resultados hay un abismo de trabas, variables y tiempo que sortear. Pero de por sí es un camino necesario si queremos dejar de ser un país bananero que se vive hundiendo en la decadencia. Además, hasta ahora la verdad que no vi ninguna propuesta mejor. Y no debería ser necesario aclarar esto, pero a sabiendas de que vivimos en un país lleno de fanáticos y resentidos, por las dudas, este video se trata de las propuestas, no de Esper, no de Milei, de si son mejores o peores, de si me caen bien o no. Se trata pura y exclusivamente de lo que proponen. Les recomiendo igualmente que vean el archivo original, es muy detallado, con mucha información y explicaciones. Tengan presente que todo lo que expuse fue un resumen nada más, sumamente simplificado. En fin, siéntanse libres de opinar en comentarios y si les resultó útil, no se olviden de dar like y compartir. Gracias por ver este video.